Bueno, continuando con la clase, ahora vamos a abordar la unidad número 2 que habla del sector público. En la unidad anterior hemos hablado todo lo que se refiere a la contabilidad pública, ahora y su relación en el Estado. Y ahora vamos a hablar del sector público. El sector público es una palabra nueva que aparece también. Vamos a ver qué es una palabra nueva que aparece en el lenguaje de la contabilidad y de la administración pública. Y si bien no hay una definición, la doctrina ha ido tratando de avanzar en búsqueda de la misma a lo largo de muchos años, pero la ley de administración financiera gubernamental, que viene a ser algo así como un libro de cabecera que tienen que tener ustedes, y sugiero que la tengan porque ese es el mejor manual para estudiar la materia. La ley de administración financiera número 24.156 tiene como novedad, entre otras muchas más, que incorpora un concepto, no lo incorpora, no lo describe, sino que, mejor dicho, no da una definición de qué es el sector público, pero dice que comprende el sector público. Lo hace en el artículo 8. Si tienen la ley, magnífico, que la puedan leer. Y el concepto de sector público, vamos a decir, que así como hablamos de un Estado eminentemente, una concepción económica, una concepción política, jurídica, la expresión sector público es estrictamente una expresión de connotación económica, estrictamente económica. ¿Qué es el sector público? Se entiende por sector público como aquella porción de la economía, porque decimos que es un concepto económico, es aquella porción de la economía de un país que tiene por objeto satisfacer las necesidades de la sociedad. Y esa porción de la economía está organizada, tiene una organización y una administración para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, que depende de las políticas instrumentadas por las autoridades de la comunidad y está bajo el control del gobierno y sostenida financieramente por los tributos. El sector público es entonces un concepto económico, un concepto es una porción de la economía de un país que va a satisfacer las necesidades de la sociedad, que su organización y su administración depende de la política instrumentada por el Estado y que está bajo el control del gobierno y que se financia con fondos públicos. Es un concepto económico que comprende, dentro de esa porción de la economía, hay entes estatales y hay entes públicos no estatales. Repasemos, dentro del sector público, que es un concepto económico, que es una porción de la economía de un país, hay entes estatales y entes públicos no estatales. ¿También? ¿Hasta ahí vamos bien? Y es lo opuesto al sector privado. ¿Se dan cuenta que no hay una definición
solamente hay una descripción. Es lo opuesto al sector privado. ¿Y qué es el sector privado? El sector privado es desarrollado por las personas que no son del sector público. Y a esto también le podemos agregar el denominado tercer sector, que es el de los hogares o el de las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, el sector público, concepto económico, porción de la economía de un país, comprende entes estatales y entes públicos no estatales, es lo opuesto al sector privado, que desarrolla sus actividades en procura de obtener lucro y se completa con el denominado tercer sector, donde están las organizaciones, las instituciones privadas que no persiguen fines de lucro. La ley 24.156, como yo les dije, no da un concepto de sector público, pero sí establece taxativamente por quienes está integrado. La palabra, la expresión sector público se ha ido desparramando, diseminando en las legislaciones provinciales y municipales, ¿sí? Y en todo caso, esas legislaciones describen también qué queda comprendido dentro del concepto de sector público. Así, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago, Tierra del Fuego y Tucumán, tienen incorporado el concepto o el término dentro de su legislación de sector público provincial. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice ya vamos a ver qué es lo que dice el artículo 8 de la ley 24.156. Si yo estoy diciendo acá entonces que el sector público es lo opuesto al sector privado, y es lo opuesto al sector privado, quiere decir que tiene diferencias. Y la primera diferencia es que el sector público tiene un principio de legitimidad. La legitimidad se la da el pueblo. Y además tiene una base fundamental como es la Constitución del Estado. Mientras el sector privado, ¿no es cierto? El sector privado depende de la voluntad de los ciudadanos que se agrupan para desarrollar la actividad. El segundo elemento diferenciador está en que el sector privado utiliza exclusivamente el mercado para alcanzar la máxima utilidad, mientras el sector público hace uso constante de la, pues, digamos, la cohesión como medio para cumplir sus objetivos. Puede exigir, a eso me refiero. El tercer elemento diferenciador entre el sector público y el sector privado lo constituye el fin, el motivo. El sector público, como lo que está buscando es satisfacer las necesidades públicas para alcanzar el bien común, y el sector privado lo que busca evidentemente el lucro y el incremento del patrimonio, por supuesto. El sector público representa una sola unidad, aunque se trate de un conjunto
de unidad de organismos heterogéneos, donde está la administración central, donde están los organismos descentralizados, las empresas públicas, las administraciones provinciales, etcétera, son heterogéneos, pero representan una unidad, el sector público. Y el sector privado son muchas unidades heterogéneas, donde están las empresas en sus distintas formas jurídicas, que son homogéneas y que son independientes entre sí. Pero la característica del sector público no es solamente que son elementos heterogéneos que desarrollan una actividad conforme las políticas y los mandatos que establece el gobierno, sino que además lo característico del sector público es que se maneja, se financia con los fondos públicos para dar cumplimiento a las políticas públicas, mientras que el sector privado se financia con capitales propios, privados, de los particulares y completan para alcanzar el lucro los caminos legales que corresponden. Entonces, marcamos cinco diferencias entre el sector público y del sector privado. 5 diferencias. Bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sector público? Es un conjunto de organismos administrativos, entes públicos y entes públicos no estatales, mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada por las leyes que hay en el país. Es un concepto económico que supone la agregación de unidades administrativas y económicas heterogéneas. Pero desde el punto de vista de la aplicación de los recursos económicos, de sus características organizacionales, del origen de la propiedad y del grado de autarquía y autonomía funcionales, está sujeto al derecho público. Y tienen un común denominador: la propiedad pública, el uso de los fondos públicos y la definición de las finalidades propias para cada organismo. Al igual que cuando hablábamos del Estado y en razón de la forma de gobierno federal, el sector público también el sector público argentino se conforma por el sector público nacional, por el sector público provincial y la CABA, y el sector público municipal, que tenemos más de 1023 municipios en toda la República Argentina. El sector público nacional, que está descrito en la ley 24.156, en su artículo 8, habla de la administración nacional en su inciso A, y dice que está formado por la administración central, los organismos descentralizados, los institutos de la seguridad social. ¿Qué se entiende por administración central? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y todos los otros órganos del Estado, ¿sí? Esto lo dice el decreto reglamentario del artículo 8, que es el decreto 1344 del año 2007. Sugiero que tengan la ley 24.156 a mano. La administración nacional, las empresas públicas están previstas en el inciso B. ¿Qué son las empresas públicas? Es un genérico. Allí tenemos las sociedades del Estado, las empresas del Estado, las sociedades de economía mixta, las sociedades con participación estatal mayoritaria y toda otra
organización con participación estatal mayoritaria en el capital o en las decisiones. Entonces tenemos la administración central, las empresas públicas y vamos al inciso C. Entes públicos excluidos de la administración central. Estos entes públicos excluidos expresamente de la administración central, allí tenemos con organismos estatales no empresariales, que tienen cierta autarquía financiera, que tienen personalidad jurídica, que tienen patrimonio propio y que tienen un control mayoritario del patrimonio en decisiones y entidades públicas no estatales, donde el Estado Nacional tenga control de las decisiones. El inciso D habla de un actor que se ha hecho famoso en los últimos tiempos. Habla de los fondos fiduciarios públicos. Y por último, tenemos dicen las entidades paraestatales. ¿Qué son las entidades paraestatales? Son aquellas entidades que han sido, que el Estado se ha vinculado con ellas, proveyéndoles una garantía, un aval, una fianza, una fianza, un subsidio, algún privilegio, alguna concesión. Son organismos privados a los cuales el Estado se ha hecho socio. Le ha dado aval, fianza, subsidio, garantía o privilegios. Bien. Recordamos entonces, esta es la descripción de lo que es el sector público. ¿Ustedes quieren que yo les dé ejemplos? Bueno, vamos a decir que los ejemplos lo van a descubrir en la clase de trabajo práctico. Bien, así como hablo del sector público nacional, el sector público provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una administración provincial que tiene una administración central, un organismo descentralizado y las instituciones de la seguridad social, tiene empresas públicas, igual que Nación, tiene los fondos fiduciarios públicos y tiene las entidades paraestatales, tal cual como lo venimos describiendo. Y el sector público municipal también tiene una administración municipal, tiene empresas públicas, tiene entidades paraestatales. ¿No tiene fideicomiso? Puede ser que tenga. No tiene entidades de la seguridad social, salvo algunas excepciones. En el sector público municipal están la administración central, organismos descentralizados, empresas públicas y paraestatales. Es decir, que el sector público argentino está formado por el sector público nacional, el sector público provincial y la CABA, y el sector público municipal. Si pudiéramos juntar todas estas pantallas anteriores, tendríamos esta imagen que es el universo del sector público argentino. Entonces, el sector público argentino está formado por el sector público nacional, el sector público de las provincias y ciudad autónoma y el sector público municipal. El sector público argentino, este sector público argentino que tiene esta clasificación, si según la perspectiva federal que tiene la República Argentina, también se la puede clasificar si es no financiero o financiero.
Y nosotros, la materia nuestra, se aboca al estudio del sector público no financiero. Y dentro de este no financiero vamos a estudiar el sector público tanto de administración central, de administración nacional, empresas y sociedades del Estado y haciendas paraestatales. ¿Y qué es entonces el sector público financiero? El sector público financiero se refiere a las entidades financieras que forman parte del Estado. Esas entidades financieras son las entidades bancarias del Estado. Nosotros no abordamos el Estado desde esa perspectiva. Un nuevo concepto se acerca a nosotros. Un nuevo concepto que tiene que ver con el nombre de la materia. Administración pública. Nosotros ya conocemos el concepto de administrar. Administrar es un proceso que tiene distintas etapas, que es la vinculación de los distintos elementos humanos, materiales, financieros, mercadológicos, para obtener objetivos de una entidad privada. En el Estado, y para hacerlo, se cumple un proceso que es de planificación, organizar, dirigir y controlar. En la administración pública seguimos la misma definición. La administración pública es un proceso para el logro de los objetivos que persigue el Estado y para ello, que es la satisfacción de las necesidades públicas a través de la producción de bienes y servicios. Esa administración pública tiene 4 etapas: planificación, organización, dirección y control. Es decir, que de acuerdo a la forma que haya adquirido el Estado y de ese Estado se haya desprendido su forma de gobierno, esta va a impactar en la administración pública como proceso. Y esta administración pública que refleja el movimiento, la gestión del Estado, esa parte administrativa que hablábamos cuando tenía 2 campos, es la que va a llegar a la sociedad a satisfacer las necesidades públicas. La administración pública, entonces, es una función del Estado que consiste en la aplicación del proceso de administración, planificar, organizar, dirigir y controlar a la hacienda pública con el fin de satisfacer las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro de un orden jurídico establecido, dentro del Estado de Derecho. La administración pública se la puede mirar desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Es decir, desde el punto de vista formal, es la entidad que administra, es un organismo que ha recibido la competencia y los medios necesarios para que desarrolle su actividad administrativa y se ponga en marcha la gestión y obtenga los bienes y servicios para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, la administración pública es una función del Estado. ¿Se acuerdan cuál que veíamos las funciones ejecutivas? Dentro de las funciones ejecutivas se va a encontrar la función de la administración pública. Es una función del Estado que consiste en aplicar el proceso de administración a la hacienda pública con el fin de satisfacer las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro de un orden jurídico establecido. Puede ser mirada desde un punto de vista formal o un punto de vista material. Los elementos de la administración pública son los medios personales o las personas físicas, los medios económicos, del cual el más importante son los tributos o los medios que se pueden obtener de los bolsillos de los contribuyentes,
la organización, ordenación racional de los medios que dispone, los fines, que son los principios de la entidad administrativa, que tiene que ver con la competencia, y acá estoy recurriendo a un concepto de derecho administrativo, que le otorgue la ley a cada ente público, y la actuación que debe ser lícita, las funciones, dentro de las competencias del órgano actuante. La administración pública, entonces, es una función del Estado que es una actividad concreta, continua, práctica, espontánea, de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tiene por objeto satisfacer de manera directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a este. La administración pública se encarga de la economía de la hacienda pública, estudiando sus operaciones en conjunto y en detalle a los efectos de formar y perfeccionarse para el mejor cumplimiento de su fin. ¿Cuáles son las características? La administración pública busca satisfacer las necesidades de la comunidad, sujeto a la normativa jurídica que es la base donde se fundamenta. Para concretarlo, se va a sentar en una estructura que es compleja, porque es muy heterogénea, porque es muy diversa la actividad que tiene que desarrollar la administración pública, cuanto más diversas son las necesidades públicas. Tiene la potestad de asignar recursos para que se lleven a cabo proyectos con fines sociales, económicos, políticos, culturales, según sean las políticas públicas, y garantiza los derechos de los ciudadanos. Y fundamentalmente lo que busca es que a los atributos, a los deberes, obligaciones, derechos que tiene la administración pública, se las da el Estado. Se dan cuenta que volvemos a vincular conceptos. Nosotros decíamos, recién decía que la estructura es compleja, porque es complejo el abanico de bienes y servicios que tiene que prestar la administración pública. Para eso, vamos a ver que tenemos que la administración pública puede organizarse de manera centralizada o descentralizada. Y cuando hablamos de la centralización administrativa, hacemos referencia a la administración central, que ya hemos visto que la ley 2456 la nombra. Y hablamos a los organismos desconcentrados, que están vinculados con la administración central. En el concepto, entonces, para definir, para trabajar con esta estructura pero tan compleja, entonces el Estado maneja dos conceptos, el de la centralización administrativa y el de la descentralización administrativa. Tenemos dentro de la centralización administrativa la administración central y los organismos desconcentrados. Y no es como que estén ustedes en este momento que están desconcentrados, sino organismos denominados desconcentrados. Y luego tenemos la descentralización administrativa, donde están, y no es que esté repetido, los organismos descentralizados puros y los organismos descentralizados en amplitud. Luego tenemos las empresas y las sociedades del Estado. Así como hay una administración pública, existe una administración privada. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La administración pública tiene base social.
Ustedes identifican que la administración privada es individualista. Su fin es el servicio público. En la administración privada, su fin es el lucro. La administración pública pertenece al campo del derecho público. La administración privada al campo del derecho privado. Sin perjuicio que la administración pública algunas veces en el desarrollo de sus actividades avanza también hacia el derecho privado. La estructura es compleja, en cambio en la administración privada las estructuras son más sencillas. En la administración pública, vamos a decir, en la teoría pura no hay incentivo pecuniario. En cambio, en la administración privada existen incentivos monetarios. Los programas se cumplen coercitivamente. Esto hay que hacer o hacer. En cambio, los programas en el sector privado pueden ser cumplidos o no por los destinatarios. Las decisiones en el sector público se toman en conjunto. En cambio, en la administración privada puede ocurrir en conjunto o una sola persona. Si nosotros decíamos que la contabilidad pública era el estudio de la hacienda pública, desde el punto de vista de su organización, su gestión y control, avancemos sobre la organización de la hacienda pública. Se refiere a la definición, cuando yo hablo de la organización de la hacienda pública, se refiere a la definición de una estructura. ¿Qué es una estructura? La suma total de las formas de hacer las cosas, que va a identificar los órganos del Estado encargados de su cumplimiento y de las interrelaciones existentes entre ellos. La representación gráfica de las estructuras son los organigramas. El organigrama se sustenta en el marco normativo y ese marco normativo, uno de los componentes más importantes, es la ley de ministerios. Vamos a ir a la Constitución y vamos a ver cómo la Constitución nos va diciendo, habíamos dicho, nos va diciendo cómo se va a organizar el gobierno federal y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. En la Constitución habla de que el gobierno federal se va a organizar. Primero habla del poder legislativo. Luego habla que este tiene una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, el Senado, y que acá también está en este ámbito del legislativo la Auditoría General de la Nación, que es un soporte técnico de la Cámara del Poder Legislativo, y acá también en este ámbito del Poder Legislativo está el Defensor del Pueblo. En la segunda sección habla del Poder Ejecutivo. En el artículo 87 habla de que el Poder Ejecutivo de la Nación va a ser desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Y en el capítulo tercero, en el 99, habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, y no solamente eso, sino que aquí se hace referencia al jefe, se hace referencia a la jefatura de gabinete en el artículo 100. Luego se habla del poder judicial y así sucesivamente. Quiere decir que la Constitución es el marco normativo de la organización del Estado. También la Constitución habla del Poder Judicial y en la sección cuarta habla del Ministerio Público y en el título segundo habla de los gobiernos de las provincias. A esto debemos sumarle la ley de ministerios, ¿sí?
la ley de ministerio y la ley de ministerio de la nación, porque la provincia también tiene su ley de ministerio, y la ley de procedimientos administrativos, esos que estudiaron en derecho administrativo, la ley 19.549. Si la Constitución nos va estableciendo, ya hemos visto que la administración pública aplica el criterio de la centralización y de la descentralización. Y la norma legal me va estableciendo las pautas para organizarme, me la establece la Constitución. Veamos cuál es la organización administrativa del Estado. La organización administrativa del Estado está compuesta o integrada por los entes del Poder Ejecutivo que habrán de realizar las tareas que conforme a la Constitución y a las leyes le hayan sido asignadas. Allí tenemos, aplicando el criterio de la centralización, los órganos centralizados, y la descentralización, los órganos descentralizados, y por último, los desconcentrados. La organización centralizada o administración centralizada es un conjunto de órganos. ¿Qué son los órganos? Busquen en la ley de procedimiento administrativo. Eso es un conjunto de órganos que dependen jerárquicamente del presidente, del gobernador o del intendente, en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Sus actos son imputados a la República, a la provincia o al municipio. ¿Sí? Son entendidos como que son realizados con este titular del Poder Ejecutivo, es la personificación del Estado. Por ejemplo, veamos la organización o administración centralizada en la provincia de Salta. Es un conjunto de órganos, no tienen vida propia, están dentro del gobierno, donde sujetos a la autoridad jerárquica, en este caso del gobernador, ¿sí? Y que cada uno de estos órganos desarrolla sus actividades, sus funciones, según los que le haya asignado la Constitución o las leyes. Hay un orden jerárquico, hay órganos, se sujetan a una máxima autoridad. La característica fundamental de la administración pública es que está compuesta entonces por un conjunto de órganos que no tienen personalidad jurídica, que están subsumidos a la personalidad de la República Argentina, de la provincia o del municipio, y forman parte de una estructura jerarquizada. ¿Ok? Los órganos centralizados concentran la autoridad. ¿En dónde? En la máxima autoridad. El administrador se reserva para sí la iniciativa y la toma de decisión para ejercer su función. Todos los órganos que forman parte de él se subordinan a la máxima autoridad. El órgano superior tiene todas las funciones, las competencias y los controles. No tiene patrimonio, carece de personería jurídica, ejerce la personalidad del Estado y aplica los recursos públicos. Los recursos económicos les son asignados en el presupuesto, que es una institución de la República. A nivel nacional, también se verifica la organización centralizada en la presidencia, donde tenemos un presidente
una vicepresidente, un jefe de gabinete y los 8 ministerios de mi ley. Tenemos un ministerio de defensa, un ministerio de justicia, un ministerio de economía, un ministerio de capital humano, la Cancillería, ministerio de seguridad, ministerio del interior y el de la infraestructura que actualmente ha sido cerrado. El gran administrador, quiero que lean el artículo 100 de la Constitución, van a ver las funciones que tiene este señor Pozzi. Es el gran administrador del presupuesto, no es el presidente. El gran administrador del presupuesto es el jefe de gabinete. La vicepresidenta es la presidenta del Senado. Siguiendo con la centralización y la descentralización, vamos a explicar qué son estos conceptos del desconcentrado y del descentralizado. ¿Qué es un desconcentrado? Un organismo desconcentrado ocurre cuando en un organismo que está representado en este triángulo, la máxima autoridad asigna competencia a un sector que está dentro de su ministerio, de su secretaría, que está allá adentro, que depende jerárquicamente de él, pero le va a dar cierta autonomía técnica. Le va a dar una cierta autonomía técnica. No es que es un nuevo organismo, es por ejemplo, un programa. Imaginemos el Ministerio de Salud y tenemos programa de vacunación. Este programa de vacunación va a seguir cumpliendo las directivas del ministro de Salud, pero va a tener total autonomía técnica para organizar toda la vacunación. Le da decisión y le da una iniciativa, pero acotada. ¿Cuál va a ser la acotación? El cumplimiento de las políticas públicas. No tiene personería jurídica. Todo lo que tiene que comprar, la gasa, las agujas, todo, las vacunas, todo lo tiene que comprar en el ministerio. No puede salir a comprar solo, no tiene esa autonomía, no tiene patrimonio. Todo lo que usa es del ministerio y está subordinado a la administración central. El organismo descentralizado, como lo indica acá esta imagen, es un organismo, es este rombo, el organismo descentralizado, es una separación que hace de actividades la máxima autoridad del órgano, lo saca de su ámbito, lo pone afuera, porque cumple tareas estratégicas o prioritarias. El organismo descentralizado está creado por ley, goza de autonomía jerárquica, toma decisiones e iniciativas, tiene personería jurídica, tiene patrimonio, tiene una sede donde funciona distinto al organismo este que es un triángulo celeste, pero está actuando, no actúa solo en el mundo, bajo la tutela del ministerio, del sector, del órgano con el cual se vincula. Y además puede tener figura del derecho público o del derecho privado. ¿Y está?
Estos organismos, y también pueden entrar a jugar ahí los organismos paraestatales, por eso les decía yo que no era un error, no era un error que estaban dos veces los organismos descentralizados, sino que hay organismos descentralizados que tienen o responden directamente al Estado, al Estado, al órgano público, pero a otras, que son las que tienen una extremada descentralización, ahí tenemos la figura de los paraestatales o de las empresas del Estado o de las sociedades del Estado o de las empresas donde tenga una participación mayoritaria en el capital o en las decisiones el Estado. O sea que hay distintos grados y niveles de descentralización. El descentralización siempre es creado por ley, o sea que interviene el representante del pueblo y tiene su propia, tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio, pero está siempre bajo la tutela del Triángulo Azul, que es su órgano estatal de referencia. Por ejemplo, el tomógrafo es una sociedad del Estado. Es un organismo descentralizado de alto grado. Y ha sido creado por ley y por la naturaleza de las funciones prioritarias que cumple, se le ha dado la creación del tomógrafo Sociedad del Estado. Y esta actúa en el ámbito bajo la tutela del Ministerio de Salud. El Ministerio, en el caso de Salta, el IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, también todo que se dedica, se ha creado por ley, tiene toda su autonomía jerárquica, tiene patrimonio propio, pero lo que hace, ¿qué hace el IPS? Construye casa. Entonces, es algo estratégico y prioritario, es un instituto, quiere decir que tiene un grado menor que la sociedad del Estado, es un instituto, un organismo descentralizado puro, original, y ese organismo descentralizado actúa bajo la tutela del Ministerio de Infraestructura y además va a actuar, va a responder a ese ministerio y va a cumplir la política pública en materia de infraestructura. Bueno, hasta acá evidentemente nos tiene que haber asustado más de un trueno, porque evidentemente estamos frente a una situación de mucha información, mucha información. Pero no se asusten. Vamos a revisar. Hemos abordado la contabilidad pública, todavía no hemos abordado hacienda pública, sector público, Estado, administración pública, contabilidad gubernamental, contabilidad del Estado, entidades, jurisdicciones y organismos que no hemos visto todavía, administración nacional, todavía no hemos visto recursos de gastos corrientes y de capital, empresas públicas, entes paraestatales, hacienda pública productiva, resultado económico financiero y del ejercicio, economía, eficiencia y eficacia, recursos y erogaciones, administración financiera, compromiso de verdad. Una verdadera tormenta de palabras nuevas. Yo sugiero que ustedes trabajen, elaboren un glosario. Vayan preparando su glosario para estudiar. Bien, ¿cuál era entonces la importancia de la contabilidad pública? Porque ¿qué es lo que hace? Permite comprender la relación del Estado con los individuos, su desarrollo histórico y su situación actual.
¿Cuál es la normativa que regula todo el funcionamiento de la contabilidad y la administración pública? La Constitución Nacional, la Ley 24.156, el decreto 1023 que habla del régimen de contrataciones, la Ley Nacional de Obras Públicas, que es la Ley 13.064 con su decreto nacional, y el decreto nacional 1382 del año 12 que se refiere a la creación de la Agencia Nacional de Bienes del Estado. En el régimen provincial tenemos la Constitución Provincial, la Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta, la Ley de Contrataciones de la Provincia de Salta, la Ley de Control No Jurisdiccional de la Provincia de Salta. Y en el régimen municipal, la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Salta, la Constitución Provincial, artículo 171, la Ley de Contabilidad de la provincia, la Ley de Contrataciones de la provincia, la Ley de Control No Jurisdiccional y la Ley de Municipalidades 8126. La bibliografía para toda esta unidad 1 y 2 es el documento de cátedra número 1 del contador Moreno, H. Bayán, Régimen Jurídico de la Gestión y del Control de la Hacienda Pública, Trejo, Lea Cortés, Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y las clases teóricas. Esa es toda la bibliografía para esto. Entonces, ¿por qué estudiar esta materia? Porque vendemos hermosas corbatas. No se olviden de ello. Revisemos si hemos cumplido los objetivos. Ya sabemos qué es la contabilidad pública, cuál es la diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad gubernamental, la contabilidad pública y la relación con otras disciplinas, la legislación vigente en la materia de la contabilidad pública en el orden nacional, provincial y municipal, qué es el sector público, qué es el Estado, cuáles son los campos del Estado, la diferencia con el sector privado, el sector público nacional, provincial y municipal, qué es la administración pública, el concepto, las funciones, la centralización, la descentralización, los elementos de la administración pública, la diferencia con la administración privada. Para la próxima clase del día jueves van a avanzar hacia el Estado y la hacienda pública. ¿Ok? Y de paso avisamos que se va a hacer un control de lectura de diagnóstico de anterior, de los conocimientos previos y de la unidad 1, 2 y 3, un control de lectura que se va a desarrollar durante este mes antes de fin de mes. Es una condición sine qua non presentar el control de lectura para rendir el primer parcial. Muchas gracias. Buenas noches.